Capítulo 27. Cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo para dar muerte a Jesús. Y después de atar a Jesús lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata, 30 siclos, 432 gramos de plata, a los principales sacerdotes y a los ancianos. «He pecado entregando sangre inocente», dijo Judas. «¿A nosotros qué? Allá tú», dijeron ellos. Arrojando las monedas de plata en el santuario, Judas se marchó y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: «No es lícito ponerlas en el tesoro del templo, puesto que es precio de sangre». Y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por eso ese campo se ha llamado Campo de Sangre hasta hoy. Entonces se cumplió lo anunciado por medio del profeta Jeremías cuando dijo: «Y tomaron las 30 monedas de plata, el precio de aquel cuyo precio había sido fijado por los israelitas, y las dieron por el campo del alfarero, como el Señor me había ordenado». Jesús fue llevado delante del gobernador, y éste lo interrogó: «¿Eres tú el rey de los judíos?» «Tú lo dices», le contestó Jesús. Al ser acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Entonces Pilato le dijo: «¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti?» Jesús no le respondió ni a una sola pregunta, por lo que el gobernador estaba muy asombrado. Ahora bien, en cada fiesta el gobernador acostumbraba soltar un preso al pueblo, el que ellos quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás, por lo cual, cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo: «¿A quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo?» Porque él sabía que lo habían entregado por envidia. Y estando Pilato sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso diciendo: «No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él». Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. El gobernador les preguntó de nuevo: «¿A cuál de los dos quieren que les suelte?» Ellos respondieron: «A Barrabás». Pilato les dijo: «¿Qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo?» «Sea crucificado», dijeron todos. Pilato preguntó: «¿Por qué? ¿Qué mal ha hecho?» Pero ellos gritaban aún más: «¡Sea crucificado!». Viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: «Soy inocente de la sangre de este justo. Allá ustedes». Todo el pueblo contestó: «Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Entonces les soltó a Barrabás, y después de hacer azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y reunieron alrededor de él a toda la tropa romana. Después de quitarle la ropa, le pusieron encima un manto escarlata, y tejiendo una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha, y arrodillándose delante de él, le hacían burla diciendo: «Salve, rey de los judíos». Le escupían y tomaban la caña y lo golpeaban en la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron para ser crucificado. Y cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene llamado Simón, al cual obligaron a que llevara su cruz. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo, no lo quiso beber. Y habiendo crucificado a Jesús, se repartieron sus vestidos echando suertes, y sentados lo custodiaban allí. Pusieron sobre su cabeza la acusación contra él que decía: «Este es Jesús, el rey de los judíos». Entonces fueron crucificados con él 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban meneando la cabeza y diciendo: «Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz». De igual manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían: «A otro salvó, a él mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. En Dios confía, que lo libre ahora si él lo quiere, porque ha dicho: yo soy el Hijo de Dios». En la misma forma, lo injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. Desde la hora 6ª hubo oscuridad sobre la tierra hasta la hora 9ª.
Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lema sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían, Este llama a Elías. Al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros dijeron, Deja, veamos si Elías lo viene a salvar. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. En ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad, y se aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron, En verdad, este era Hijo de Dios. Y muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle, estaban allí mirando de lejos. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato ordenó que se lo entregaran. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en un lienzo limpio de lino y lo puso en su propio sepulcro nuevo que él había excavado en la roca. Después de rodar una piedra grande, a la entrada del sepulcro, se fue. María Magdalena estaba allí, y la otra María sentada frente al sepulcro. Al día siguiente, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos, y le dijeron, Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo, Después de 3 días resucitaré. Por eso ordene usted que el sepulcro quede asegurado hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, se lo roben y digan al pueblo, Él ha resucitado de entre los muertos, y el último engaño será peor que el primero. Pilato les dijo, Una guardia tienen, vayan y asegúrenlo como ustedes saben. Y fueron y aseguraron el sepulcro, y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Capítulo 28. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro, y se produjo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestidura blanca como la nieve, y de miedo a él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Hablando el ángel dijo a las mujeres, Ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús el que fue crucificado. No está aquí porque ha resucitado tal como él dijo. Vengan, vean el lugar donde estaba puesto. Vayan pronto y digan a sus discípulos que él ha resucitado de entre los muertos, y él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán. Miren, se los he dicho. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a los discípulos. De repente Jesús les salió al encuentro diciendo, Saludos. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, No teman, vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados diciendo, Digan esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y les evitaremos dificultades. Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido, y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Acercándose Jesús les dijo, Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.